hiperespacio, ¿no? Donde estés en un mínimo local, ¿no? Ese sería el término. Un mínimo local donde no puedan salir. Entonces, la idea es que tengan cierta inercia, ¿no? Cierta viada para que puedan salir de esos puntos que requieran pues algún esfuerzo. ¿Ya? Los esfuerzos principalmente están en el sentido de aprender algunas técnicas que no las vemos en el curso, o de repente desarrollar trabajos manuales que son muy pesados, ¿no? Que te toman horas, y si no tienes pues la paciencia, pues no lo vas a hacer, ¿no? Pero necesitas hacerlo porque eso es parte de tu proyecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la tarea de etiquetado es una tarea muy costosa en tiempo, ¿no? Muy costosa, ¿no? Entonces ahí tienen que ver un mecanismo para apoyarse entre ustedes, ¿no? O de repente pedir ayuda a algún tercero que les apoye a hacer solamente esa tareita, ¿no? El tema es que si se equivoca, entonces el modelo también va a tener alguna desviación, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta, por favor, sobre eso? ¿Ninguna? Bien. Vamos a avanzar entonces. Entonces, la clase pasada, vamos a hacer un repaso muy breve. Estábamos viendo la metodología, ¿no? Que está orientada al tema de la gestión de proyectos, ¿sí? De proyectos. Y hablamos acerca de el tema de la primera etapa, que era entender el problema, ¿no? Empresarial, principalmente para gestionar riesgos, ¿sí? Los riesgos que ocurren dentro de la organización, ¿sí? Lo cual no necesariamente ocurre si es que, no siempre pasa si es que estamos trabajando con problemas que ya no están en el ámbito empresarial, ¿no? Sino puede ser de repente algún tema de investigación, ¿no? Ahí no necesariamente se trata de un riesgo, ¿no? Y hablamos que los riesgos pueden ser ex ante o ex post, ¿no? O sea, antes de que suceda o después que suceda. Entonces, ese esquema de trabajo es el que necesitamos gestionar. ¿Ok? Deme un segundito. Vamos a entrar aquí aquí se ve mejor, ¿sí? Entonces, hablamos de esta metodología, ¿no? Entonces, en la primera partecita estábamos viendo el tema del negocio, ¿sí? Y lo asociamos a un tema de riesgos, ¿sí? Y hablamos también de que en esta etapa es importantísima tener suficientes recursos humanos, ¿sí? Los recursos humanos en Analytics es fundamental, y otra tarea importantísima es el tema del etiquetado, ¿no? No solamente tener datos, ¿no? Porque los datos sobran, pero lamentablemente no están etiquetados y posiblemente no estén digitalizados, ¿no? Por ejemplo, analizar historias clínicas en hospitales es un tema muy riesgoso, porque las historias clínicas primero están escritas con letra de médico, ¿no? Y no están digitalizadas, no están digitadas, ¿no? Entonces, les va a ser un poco difícil hacer ese trabajo. Entonces, alguien tiene que hacer esa actividad de digitalizarlas y hacer todo un tema ahí, ¿no? Luego hablamos del entendimiento de los datos, que pasa por una etapa de construcción del dataset, que también hemos mencionado que es una actividad intensiva, ¿no? Intensiva en recurso humano especializado, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo que me está diciendo vamos a trabajar con imágenes que corresponden a fotografías de personas, ¿no? Entonces ahí tienes que armar un dataset. No puedes tomar directamente la imagen, sino tienes que transformar. Entonces, la pregunta es qué le vas a extraer a una imagen para poder trabajarla, y eso recién a ese dataset recién lo vas a analizar en la etapa de entendimiento de los datos, ¿no? La idea de entender los datos es entender el patrón, donde hay alguna predisposición de los atributos para explicar la clase, ¿sí? Bueno, aquí está todo el tema de la etapa de entendimiento de datos, que vamos a ver en un momentito. Ya luego está la preparación, ¿no? Que es full transformaciones, ¿ya?
transformaciones y tareas de reducción, ¿no? Hay limpieza, hay transformación y reducción. Son 3 tareas. Esta parte de integración no es tan frecuente. ¿Ok? Y luego viene la etapa de modelado, ¿sí? De modelado, donde dependiendo del volumen de datos, pues podemos requerir amplios consumos de tiempo, ¿no? Bastante tiempo nos puede consumir esto. ¿Ok? Hablamos de los modelos predictivos y los modelos descriptivos, ¿no? Finalmente están los modelos de evaluación que ya le hemos tocado con el MAPE y la matriz de confusión, y ustedes están haciendo una tarita más para modelos multiestado, ¿sí? Y finalmente viene el despliegue, ¿no? Orientado ya al uso de estos sistemas, ¿sí? Entonces, luego hicimos algunos ejercicios para ver la gestión de proyectos. Entonces, hasta ahí nos quedamos en la clase anterior, ¿sí? Vamos a... ¿Alguna pregunta, por favor, sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Ninguna? Ok. Ok. Parece que está claro entonces, así que vamos a seguir avanzando. Entonces, ahora vamos a ver el primer capítulo, ¿no? Del CRIPS, ¿no? La primera parte del CRIPS que corresponde al entendimiento de los datos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen aquí una transparencia, ya que tiene que ver con el proceso de entendimiento de datos. Vamos, disculpen, creo que estoy por aquí. Aquí está, ya, clase 04. ¿Qué cosa es el entendimiento de los datos? ¿Ya? El entendimiento de los datos, como hemos mencionado ya varias veces, tiene que ver, disculpa, ahí está, que parece que alguien estaba esperando, ¿sí? Tiene que ver con el proceso de 2 cosas, ¿no? Uno es, dado los datos que pueden estar en base de datos transaccionales, ¿no? En sistemas de información, o puede implicar alguna lectura de algunos sensores, ¿sí? Esos datos que están recolectados, ¿no? Tanto en sistemas transaccionales, cubos, legacy system o datos recolectados de sensores, necesitan ser transformados para convertirlos en un dataset. ¿Ya? Entonces, lo más importante es el convertirlo en un dataset. El dataset ya hemos conversado que es una estructura, ¿sí? Es una estructura que pretende, ¿no? Es una estructura, ¿sí? De la forma, ¿no? De la forma X, Y, ¿no? Y lo que queremos es armar una función. Ese es el objetivo final, ¿no? Ese es el objetivo. O sea, encontrar esta función es el problema del curso, ¿sí? O sea, cómo transformar estos atributos en este valor de salida. Ese es el tema del curso, ¿no? Todo el tema del curso está diseñado para encontrar ese F, ¿no? ¿Por qué? Porque el F es el que tiene el patrón, es el oro, es lo más importante, ¿sí? Entonces, para hacer eso, necesitamos identificar, como se menciona, los patrones que están escondidos dentro de estas X con el fin de identificar a estas. Y para eso vamos a hacer uso muy fuerte de los histogramas, ¿no? Vamos a entender esta cosa. Ustedes están viendo unas cosas raras aquí, azulito, rojito, celestito. ¿Qué será estas cosas extrañas, ¿no?